presentamos la entrevista que sostuvo el periodista Ricardo Rocha, director general de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Vamos a verla. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, antes que nada, gracias por recibirnos en este edificio histórico, tan significativo, tan emblemático de la Ciudad de México. Seguramente usted había venido muchas veces, pero soñaba o estaba obsesionado con ser el mero mero de aquí, ser el secretario de Salud de este país. No, nunca soñé ni mucho menos estuve obsesionado de ello. Es más, para mí pues, fue un sitio que visité unas 2, 3 veces por acciones de la Secretaría de Salud, donde su secretario me dieron la oportunidad de venir a alguna acción, pero fuera de eso, ¿no? ¿Qué pasa si comparamos la salud en México con un gran cuerpo social? ¿Cuál sería el diagnóstico que tendría usted como médico, precisamente? Como médico empezaría al verlo, como siempre son los médicos, preguntándole qué le duele a este país, qué es lo que tiene y qué hizo ver a un médico. Y a este país, a esto que estamos usando para esta pregunta, pues le duelen varias cosas. En algunas son situaciones que va a costar mucho trabajo resolver y que desde luego, desde el punto de vista médico, debieron haberse previsto. ¿Cánceres como la corrupción, por ejemplo? Bueno, ya mi residente en esta historia clínica, que se llama Ricardo Rocha, pues ya ofreció un diagnóstico. El cáncer es una palabra fuerte porque hoy en el mundo, y en nuestro país no está exento a ello, pues contribuye notoriamente a la mortalidad, debido precisamente a que no se previenen las razones, las causas para llegar a este nivel. Pero si se tomaran a tiempo, en forma preventiva, en un diagnóstico muy temprano, sí estos tumores, en particular lo recargo yo en uno muy puntual, el cáncer de mama, que pues notoriamente como primer causa de muerte en México, pues está mejorando, fíjese. Y está mejorando, ¿por qué? Porque ha habido de décadas para acá cuidados, estrategias, programas que están ahora, y reconozco en esto el camino que se ha dado para mejorar ciertas acciones, cierta mortalidad, pero sigue siendo la principal causa de muerte de nuestro país. Porque se habla de grandes instituciones de salud que tienen serios problemas. Se dijo hace unos días que el ISSSTE estaba prácticamente quebrado. El director del Seguro Social declaró que había graves problemas de corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con la compra de medicamentos. En fin, ¿qué hacer en estos casos? ¿De qué manera recomponer o extirpar estos tumores de órganos tan importantes como estos que le menciono? Sí, entiendo su pregunta, Ricardo. Efectivamente, orientaría que se requerirían acciones drásticas de cirugía. Pero yo todavía, en una forma como siempre ha sido mi vida, soy optimista. Posiblemente, y como soy internista de formación, soy gente que maneja los problemas sin necesidad de la cirugía, pues estoy ya encaminado a buscar esto. Pienso que la corrupción, las acciones que no han permitido, políticas que quisieron darle un camino diferente, reconocidas estas en los últimos 20 años y que hoy no han funcionado. ¿Por qué? Porque se atascó el sistema, así lo quiero mencionar, en la implementación de acciones y en los actores para ello. No podemos decir que somos 10, 15 millones, tenemos
mucho más. Los 120 millones de mexicanos requieren estos servicios. Los pidieron. El 1 de diciembre dijeron, necesitamos salud, necesitamos medicamentos, necesitamos acceso a la cobertura. No lo dijeron como tal, pero sí al acceso a los hospitales. Y si uno echa en este diagnóstico como internista, echa el ojo, pues esos lugares se pueden abrir, pero ¿para qué los abrimos si están sin insumos, sin medicamentos, sin médicos, sin calidad de la atención, sin humanismo para el mexicano y sin enfoque a las situaciones, a las áreas más necesitadas como son las poblaciones indígenas, los niños, las madres, y por ahí hemos empezado a hacer esta curación. Cuando habla usted de humanismo, habla de la parte más sensible, doctor, de la medicina, es decir, el propio juramento hipocrático. Estamos hablando, y como bien decía, de los seres más vulnerables, de los mexicanos más vulnerables. En este sentido y con esta nueva visión del actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador y en esta área de la que usted está responsabilizado ahora, ¿qué papel juega lo que llaman ustedes la atención primaria a la salud? Y que tiene que ver con la parte preventiva también. Sí, mire, esto es un planteamiento de hace 40 años, que de hecho por razones de su evolución se relanzó recientemente. Tuvimos el privilegio de que México fuera el país elegido para poder relanzar un sistema de atención. Y esta atención primaria a la salud se enfoca a la familia, a la comunidad, y de ahí sacar e incidir en ellos para poder prevenir, educar y llevar a buen puerto todo lo que necesitamos para evitar las enfermedades que ahora nos están ahogando, no solo económicamente, sino que son la fuente, además del cáncer, que está muy claro, y de las enfermedades cardiovasculares, todo está, las enfermedades, digamos, no transmisibles, las enfermedades de estas, donde está la diabetes, la obesidad, que son tremendas, eso se debe atacar desde el nodo, que así le llamo, de esta gran complejidad que es la familia, que es la comunidad, que es la escuela, donde se instrumenta los derechos, las necesidades y algo que no se conoce en México, el valor de la salud. Toca usted un punto sensibilísimo, que es el de que somos un México gordo. El primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de los adultos, pero es un problema que va más allá de la estética o del bullying en las escuelas. Estamos hablando, según las proyecciones, que de seguir así no nos va a alcanzar el presupuesto para atender el problema de diabetes en 10 o 15 años. Doctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Precisamente lo que hay que hacer es enfocada la reorientación de nuestro sistema de salud, de cómo atacarlo, cómo conocer las causas, cómo llevarlas en un camino diferente. Son de prevención con una alimentación que se tiene que dar desde el embarazo. Esa es mi figura clara. Esa semilla que son los niños, que son las madres, y ahí en la familia es donde se resuelve con la participación de médicos. El médico es una figura importante, pero se vuelve más importante cuando es un médico que ve en el prójimo, que lo ve como humanamente. Y los médicos que tenemos, y me disculpan que hable de mis colegas, han perdido también eso, ¿sí? Y esto lo necesitamos en ese contexto enderezar. Nuevamente un camino de muchos. No es solo de los médicos, no es solo de lo que he mencionado, sino la transversalidad en esto es importante. Una gente que no tiene seguridad, que está sujeta a la violencia, que se suma a acciones antisociales, estamos perdiendo años, vidas, y eso es lo que tenemos que manejar. Las llamadas determinantes sociales, que son las nutrición, cuestiones sanitarias, aprendizaje y corresponsabilidad de todos los mexicanos. Empezamos con el diagnóstico. ¿Cuál sería la receta?
Voy a retomar algo que usted me acaba de decir, una frase. Dijo, es el camino de todos. Sí. ¿Cuál sería la receta? Podemos pensar todavía en una gran estrategia de salud para el país, que incluya, por supuesto, la rectoría del gobierno, del Estado, pero también el compromiso de los grandes productores de alimentos. Sabemos que ya hay grandes cadenas mundiales que están orientando, reorientando el contenido de sus productos. Eso sería viable en México para disminuir los altos índices de contenidos de azúcar, de grasa. Los medios de comunicación también hacer lo que nos toca, secretario. ¿Es posible hacer esto? Respondo que esa forma de ver el problema que tiene Ricardo Rocha es lo necesario. Así, que se lleve a cabo. Agrego nada más, para eso se requiere decisión, se requiere apoyo económico, eso cuesta. Y por eso también tenemos esa necesidad, que la justifico claramente, la explico, de ser austeros. Yo tuve la oportunidad, porque soy un privilegiado, yo estudié en la UNAM, yo estudié en el instituto. Doctor, somos Pumas, somos Pumas. Yo tuve también el privilegio de estudiar en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde formé mis valores. También tuve la oportunidad de ir a Inglaterra para conocer los elementos que en parte fueron lo que también agregué en mi preparación en cuanto a la visión científica de cómo explicar acciones para enfermedades, como ahora estoy, a pesar de que no tengo mucho tiempo, si acaso de 2 a 4 de la mañana, para poder ver cómo se puede mejorar el tratamiento del cáncer, por ejemplo, contribuir en eso. Se requiere dinero para todo esto, necesitamos ahorrar, necesitamos invertir y dirigir bien. La dirección que se le está dando a la contención de la gente joven es inversión. Y nuestros indígenas son una necesidad. Verlos duele doble o triple, pero todos los mexicanos necesitan ese cambio de orientación. Finalmente, ¿qué le diría a quienes nos están viendo y escuchando en que a pesar de estos tiempos de austeridad vamos a emplear óptimamente nuestros recursos y que podemos confiar en que este sistema de salud proveniente del Estado seguirá siendo garante del bienestar de los mexicanos? ¿Qué le diría usted finalmente a quienes nos ven y nos escuchan, secretario? Primero, agradecer desde luego esta oportunidad de dar este mensaje a un auditorio tan selecto y tan importante, donde mi mensaje central es que, como señalé, es asunto de todos, y en el todos está, olvidándonos de sectores, está el sector económico, está el sector privado o el sector empresarial, está el sector académico, está desde luego el gobierno en todas sus instancias, pero sobre todo, y la asociación, la sociedad civil, pero sobre todo el mexicano que ve que en la ayuda, que siente y que se comprometa con que la ayuda al prójimo y el humanismo pueden impulsarnos a toda esta acción. Si no tenemos ese despegue de las individualidades, no vamos a hacerlo, es compromiso de todos. Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, gracias de verdad por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Ojalá de vez en cuando podamos seguir con mucho gusto platicando. Será para mí un privilegio y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, secretario.